honor y la gloria, harto de vivir reivindicando su memoria, harto de vivir reivindicando su memoria, harto de vivir reivindicando. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria, sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. En Divulgación Forense tenemos como objetivo acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses, a través de entrevistas con expertos que comparten sus conocimientos y experiencias, para comprender cómo la evidencia científica y los avances tecnológicos contribuyen a esclarecer los hechos, fortalecer la verdad y garantizar la justicia. Bienvenidos una vez más a una emisión de Divulgación Forense. El día de hoy estoy compartiendo este espacio con la licenciada Jessica Garza. Hola, buenas tardes. Y su servidora, la licenciada, bueno, yo como aquí con la licenciada, yo soy Basti Aguilar y hoy tenemos a una invitada muy especial. Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ella es la licenciada Angélica Rosales Aguilar y pues queriendo agradecerle, ¿no? Gracias por aceptar este espacio. Y bueno, el tema va a ser mecánica de hechos con perspectiva de género en casos de feminicidio. Entonces, pues bienvenida, muchas gracias. Recuerden que nosotros estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, el día de hoy tenemos este tema. Vamos a analizar cómo se construyen los hechos y de cierto modo, pues qué indicios son importantes para nosotros. Y me gustaría empezar con qué es un feminicidio, licenciada. Pues muchas gracias, Basti, por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Y compartir un poco de mi trabajo de día a día. Sí, nosotros trabajamos con perspectiva de género y ¿qué diferencia la perspectiva de género al implementarla en la investigación de muertes violentas hacia las mujeres? Precisamente nosotros damos todos los datos, damos el contexto también en cómo se lleva un feminicidio, una muerte de una mujer por razones de género, lo que lo diferencia de un homicidio común. Algunos dicen que por qué se investigan las muertes de mujeres con protocolos de feminicidio, con protocolos de perspectiva de género, pero es precisamente para conocer el contexto en el que se desarrolló. Y bueno, recordemos que desde el 2009 pues tenemos lo del campo algodonero, que es una sentencia en contra del Estado mexicano en donde se nos obliga a nosotros a investigar estas muertes con perspectiva de género. Y el hecho de trabajar como perito en criminalística, investigando este tipo de situaciones, pues nos hacen ponernos a nosotros los lentes violetas para demostrar no únicamente cómo fue la mecánica del hecho, sino también demostrar esos factores de vulnerabilidad y precisamente que se dio por el hecho de ser mujer, por el hecho de la discriminación, por el hecho de una asimetría de poder, y esto también lo demostramos desde un punto de vista criminalístico. Ok, bueno, antes que nada voy a hacer un pequeño paréntesis porque yo creo que me puso nerviosa la licenciada que entré un poquito. Se voló la barda el día de hoy, Basti. Pero bueno, la licenciada, ella tiene una licenciatura en criminalística, tiene una licenciatura en Derecho, tiene una maestría en Derecho Penal, Procesal, Derecho Penal, especialización en juicios orales. Y bueno, no sé si antes que entremos un poquito más en el tema, algo que quiera agregar más de todo el currículum que me mandó. La verdad es que es bastante amplio y muy, muy interesante. Entonces, para no meterme como que tan a detalle generalizado, no sé si quiera decir algo más de su currículum antes de empezar pues con todo esta cuestión. ¿Por qué se escoge este tema? Porque obviamente pues va de acuerdo al perfil, ¿no?, de nuestra invitada. Entonces no sé si me gustaría decir algo más. Aparte de la formación que tengo como licenciada en Derecho y en Criminalística, y aparte de la maestría, pues también cuento con diversos diplomados, como lo es Criminalística, evaluación, dactiloscopía, documentoscopía. Cuento con diversos diplomados.
Pero aparte de estos diplomados, y es lo que nos exige ahora los protocolos de feminicidios, pues es también contar con especialización en perspectiva de género. Cuento con diplomados y también con diplomados en derechos humanos, que pues a nosotros como peritos no nos exime el derecho la responsabilidad de conocer los derechos humanos de las víctimas, víctimas indirectas en casos de feminicidios y también de víctimas sobrevivientes de feminicidios. Esto con el fin de que nosotros al momento de realizar pruebas periciales no caigamos en la revictimización al realizar pruebas innecesarias o pruebas repetitivas cuando pues ya se tiene tal vez en el expediente esa investigación. O también hay en muchos casos, en muchas instituciones, donde la víctima o víctimas indirectas van y no saben ni siquiera el contenido de su carpeta de investigación. Entonces, el hecho de conocer estos derechos humanos, pues es precisamente darle la debida atención a las víctimas, respetando la dignidad humana y pues bueno, dentro de mi formación también cuento con diversos diplomados en cuanto a perspectiva de género, cursos en cuanto a derechos humanos. Excelente, Lic. Pues sí, en efecto, bueno, pues aparte de que Basti se voló la barda y ya no entramos como que a detalle, justo nuestra invitada de hoy, que con excelente, como cada martes tenemos una opinión. Acuérdense que aquí son puntos de vista científicos, no son algo subjetivo ni nada. Entonces entrábamos con el tema con la licenciada que nos hacía la diferencia, y eso es algo muy importante entre un homicidio y un feminicidio, ¿no? Justamente es una parte muy importante que tenemos que entender. Aquí hablamos como sociedad también, pero también hablamos como todos los que somos parte de las ciencias forenses. ¿Por qué? Porque es de diferente manera el procesamiento como tal, y es justo lo que el día de hoy nos ocupa. Esa mecánica de hechos con la perspectiva de género en casos de feminicidio es totalmente diferente a el homicidio. Entonces, Lic, para que quede más claro, ¿el homicidio qué es y qué es el feminicidio? El feminicidio, vamos a entenderlo, que se da por el odio extremo hacia la mujer. Hay diferentes factores que se dan para que se lleve a cabo un feminicidio. No es lo mismo un homicidio tal vez de una persona que la asaltaron o demás, a que a una mujer que igual una muerte por un homicidio por arma de fuego a un feminicidio por arma de fuego. Hay que conocer todo el contexto. Se dan las razones de género, y si lo llevamos a cabo desde una investigación tradicional, una investigación neutral como lo dicen, nosotros perdemos precisamente esos indicios simbólicos que se encuentran dentro de la escena. En casos de feminicidios, bueno, nos establecen los protocolos que cualquier muerte violenta de mujer se debe de estudiar bajo los protocolos de feminicidio. Si ya después de las investigaciones resulta que se trata de un homicidio, que no hubo razones de género, pues totalmente se descarta. Pero si es que se llega a comprobar, es mejor que sobre en la investigación a que falte que primero se investigue tal vez por sí, murió por un arma de fuego y iba en la calle, en la vía pública, una bala perdida, por así decirlo, fue un accidente. No, desde un principio se debe de investigar bajo los protocolos. Ya después, si las investigaciones se va descartando, pues bueno, pero ya cumplimos con los protocolos para llevar a cabo. Y pues lo que nos dice que un feminicidio pues se da en razones de género, como lo mencionaba, se puede dar por asimetrías de poder, que hubo una relación previa con el victimario, relación de confianza, de una relación emocional, una relación laboral, de amistad. Entonces, por ese tipo de cosas que nos dice el Código Penal, o la exposición del cuerpo, o las lesiones difamantes o mutilantes, todo esto pues nos dan los elementos necesarios para determinar que fue un feminicidio y descartarlo de un homicidio. Excelente. Sí, exactamente. Sí, justo es lo que acaba de decir la licenciada. Por eso existen primero protocolos que hay que cumplir, y después de cumplirlos ahora sí se puede descartar esta posibilidad de un feminicidio, pero mientras no, esa es la importancia de saber
pues hacer la intervención en un lugar, ¿no? La investigación y toda esta parte. Entonces esa es la importancia de poder conocer los protocolos que se deben de manejar para cada situación, porque no es simplemente llegar y pues manipular, ¿no? Simplemente desde la observación tenemos que ver qué protocolos se llevan a cabo. Y bueno, con el tema que hoy nos ocupa sobre la mecánica de hechos, recordemos que en todo hecho presuntamente delictivo siempre va a existir y se van a contestar ciertas preguntas que la criminalística considera pertinentes para una mecánica de hechos, que es el qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Y justo nos van a llevar a contestar esta mecánica de cómo sucedieron las cosas, dónde sucedieron, quién las realizó, con qué las realizó, etcétera. Pero el tema de hoy es justamente hacia feminicidio. ¿Qué nos puede decir respecto a la mecánica de hechos? ¿Qué es la mecánica de hechos, Linka? Bueno, la mecánica de hechos, de acuerdo al maestro Álvaro Segovia, dice que es la subespecialidad de la criminalística que se encarga de todo el estudio de la información de un caso en concreto. Vamos a realizar todo el estudio de las diversas periciales que se encuentran dentro de una carpeta de investigación y vamos a determinar 3 cosas. La primera es determinar la posición víctima-victimario, la segunda es de determinar circunstancias como de modo, de tiempo y de lugar, y la tercera es la manera físico-mecánica como se desarrolló el hecho. Eso es como es una mecánica de hechos. Ahora, si lo trasladamos a la investigación de muertes violentas de mujeres, es lo mismo, pero también acreditar las razones de género. ¿Qué quiere decir esto? Que más aparte de las diversas periciales que se encuentran dentro de la investigación, como lo es criminalística de campo, fotografía, medicina forense y las demás especialidades como lo es dactiloscopía, balística, química, genética, que también contribuyen, pero para investigar el hecho como tal. Nosotros lo que hacemos al implementar una mecánica de hechos con perspectiva de género, buscamos conocer el contexto en el que se desarrolló ese feminicidio. Y no nada más nos abocamos a las ciencias forenses como de cajón, sino también tomamos en cuenta toda la información y todos los elementos psicoemocionales y socioculturales que nos pueden dar tanto la psicología forense como la antropología social. Sí. Me ayudan precisamente estas ciencias me ayudan a conocer el contexto, las situaciones de vulnerabilidad, la simetría de poder, e inclusive me ayuda a comprender un poco más a la víctima, porque muchas veces hay muchos prejuicios y estereotipos hacia las mujeres de que, bueno, si ya la golpeaba, ya esto, ya el otro, ¿por qué no se fue, no? Uh-huh. Nosotros hacemos a veces ese tipo de comentarios vistos desde el privilegio. Y decimos esto porque todo es demasiado dramático, todo es demasiado exagerado visto desde el privilegio. Entonces, es visualizar ese contexto en el que se da, donde también tenemos indefensiones, donde también tenemos la violencia normalizada, y donde vemos patrones de repetición, ¿no? De que tal vez de niña veía lo mismo y pues se le hace totalmente normal tener eso en su pareja. Entonces, el conocer el contexto en el cual se desarrolla, inclusive también por problemas culturales, por los valores establecidos en casa, pues nos ayuda a comprender un poco más a la víctima y esta situación de vulnerabilidad. Entonces, eso es lo que se pretende conocer, más aparte de no solamente el hecho como un hecho aislado, el feminicidio, sino que se dio en un contexto de tal vez una violencia escalonada o un continuum de violencia que obviamente pues culmina en la representación de violencia más extrema hacia la mujer, que pues es un feminicidio. Sí, obviamente hay cierta vulnerabilidad, pero es bueno que nos den esa explicación, porque hay veces y me ha pasado observar, que cualquier causa de muerte que sea mujer, no hacen esa investigación a fondo. Es decir, como es mujer, hazle el protocolo de feminicidios y tómale muestras por todos lados de feminicidio, sin saber que realmente, debe de traer un contexto, pues como usted dice, no
para esclarecer esto. Entonces, a veces piden muestras a lo tonto, o sea, hacen como que una investigación, pues no a fondo como debería de ser, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué deberían ahí de considerar, pues, con exactitud para saber qué pedir, qué muestras pedir y no hacer como, pues ahora sí que al ahí se va, ¿no? La investigación. Por esta cuestión que le digo, o sea, es mujer y como es mujer, aplícale protocolo de feminicidios y tómale barridos de esto, de esto, de esto y de esto y de esto. Uh-huh. Sin saber a lo mejor con exactitud qué fue lo que pasó, pero como reportan que es mujer, pues entonces piden toda esta serie de muestras y es donde entran los protocolos de feminicidio, uh-huh, que a lo mejor no los necesitan, ¿no? Bueno, en cualquier muerte violenta de una mujer, uh-huh, se debe de llevar a cabo esos protocolos de feminicidio, pero yo siempre lo he dicho y lo he visto en casos desde Baja California hasta Quintana Roo, que nos han llegado, hemos leído expedientes, y no por el hecho de que un perito se diga que trae perspectiva de género, uh-huh, le esté implementando, o no por el hecho de que le ponga un dictamen pericial con perspectiva de género, lo esté implementando. Uh-huh. Y eso nos hemos dado cuenta porque la perspectiva de género es la metodología y mecanismos que nos ayudan a visualizar esa desigualdad, esa desigualdad que tiene la mujer ante los hombres, pero también nos ayuda a que una vez que ya tenemos detectadas esa desigualdad, esa exclusión de la mujer, pues tratar de trabajar en ello. Y eso nos ayuda en la perspectiva de género. Los protocolos de feminicidio nos ayudan en cualquier muerte de mujer, que sea violenta, sí se deben de establecer, pero se deben de establecer, por eso lo menciono, no nada más nosotros como peritos debemos de tener los conocimientos técnicos científicos y conocer las metodologías, sino también debemos de conocer en cuanto a derechos humanos. Y eso lo digo porque diversos médicos, inclusive los que se supone que son atención a víctimas, psicólogos, pues caen en este tipo de prácticas que no se lleva a cabo conforme a protocolo de feminicidios, pero estás en una fiscalía especializada dizque haciendo estos protocolos, pero pides una pericial en psicología y luego vuelven a citar a la víctima y otra pericial y vuelven a citar a la víctima y otra pericial. Entonces, esto son actos revictimizantes. También nosotros cuando tenemos contacto con la persona, pues le dice el médico, ¿sabes qué? Desvístete, necesito checar lesiones y demás. Pero no le explican el por qué es necesario ese tipo de exámenes, ¿no? E inclusive hasta vulneran la dignidad humana de estas personas. Entonces, por eso es bueno trabajar desde la ciencia, lo que nos establece los protocolos, pero también tener esta perspectiva de género y respeto a la dignidad humana. Claro, Lic. Y respecto a todo esto que nos está comentando, a mí me surge una pregunta, pero ¿les parece si vamos a un corte y regresando a la contesta? Claro que sí. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Este año ya se construyen 400,000 viviendas para el bienestar. Lo que más me emociona de vivir aquí es poder ver desarrollarse a mis hijos. Mi casa del bienestar es amplia, muy bien iluminada y hecha con los mejores materiales. Las personas de bienestar son muy accesibles, no son groseras. Nos fueron llevando de la mano prácticamente. Tu hogar, tu derecho, tu bienestar. Infórmate en viviendabienestar.gov.mx. Tu hogar es un derecho. Gobierno de México. Regresamos nuevamente aquí con este tema tan interesante y nos quedamos en una preguntita que le surgió a la licenciada Jessica. Entonces, ¿qué les parece si nos la proporcionas para ver qué? Sí, de acuerdo a lo que estaba comentando nuestra invitada, a mí me surge esta pregunta de, ¿creen que todos los casos violentos contra mujeres son investigados con perspectiva de género? ¿Todos? Una cosa es el mundo ideal y otra cosa es el mundo real. Lamentablemente, como les mencionaba, desde el 2009 tenemos esa sentencia contra México, lo que es Campo Algodonero, que le exige al Estado mexicano que toda muerte violenta de mujer, que toda muerte violenta de una mujer debe de ser estudiada bajo los protocolos de feminicidio. Pero en lo que yo he visto,
no se lleva a cabo esto, se investiga, resulta que es una muerte natural, en su cama, no hay signos de violencia. Por el hecho de no ver signos de violencia vas a descartar. Es una muerte, se debe de investigar, no nada más porque no viste esos indicios, sino pueden haber otros indicios el día de mañana, como exámenes toxicológicos que demuestren otra cosa totalmente diferente, exámenes químicos y demás. Entonces, lo ideal es seguir los protocolos de feminicidio. Tenemos eso de que cualquier muerte violenta o cualquier sospecha de una muerte violenta de una mujer debe de seguirse bajo estos protocolos. Y no solo Campo Algodonero, recordemos en San Luis Potosí de Carla Pontigo, también aquí, no muy lejos, en Chimalhuacán, el caso de Mariana Lima, que pues obviamente se descartaron, no sé cómo decirlo, no se investigó con debida diligencia y pues gracias a eso pues entorpecen las investigaciones. Y me he topado con asuntos de que ni siquiera son dictámenes periciales en el levantamiento de un cuerpo femenino, sino son informes, ni siquiera concluyen absolutamente nada. Tenemos deficiencias en fotografías también, que pues lamentablemente eso hace que se pierda información y pues obviamente contribuye a que no lleguemos a la verdad y por ende tanto las víctimas indirectas como sobrevivientes de feminicidio pues no alcancen el derecho, no tengan ese acceso a la justicia. Ok, sí, de acuerdo a pues como cada martes también comentamos las inconsistencias que todavía existen dentro de las ciencias forenses, justamente porque hace falta mucho personal, pero bueno, por circunstancias que desconocemos y no vamos a tocar, pues hace falta ese aspecto de implementar a más personas dentro de estas ciencias, justo para lograr el objetivo de cada investigación, ¿no? Porque somos un equipo multidisciplinario, es mucho el trabajo y pues por eso surgen este tipo de deficiencias. Y bueno, entonces en un feminicidio, ¿cómo se hace cuando usted llega a un lugar, cuando se llega al lugar? ¿Qué es lo primero que se debe de observar si ya se ve, por ejemplo, un cuerpo de una femenina? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, pues seguir la metodología criminalística, pero más aparte, como les mencionaba, ponernos esos lentes violetas y no nada más ver los indicios como un objeto, sino también ver el simbolismo en la evidencia que se encuentra dentro de uno de estos casos, ¿no? El feminicida nos deja muchas pistas con lo que podemos determinar un feminicidio. Desde el hecho de haber dejado a la víctima en una vía pública, la posición en la que dejó a la víctima, lo que hizo con la víctima antes, durante y después, porque también ese tipo de lesiones, si hay lesiones antemortem y postmortem, eso pues obviamente a nosotros nos da mucha información para acreditar la perspectiva de género. El hecho de que haya sido en un lugar como lo es su habitación, como lo es su casa, que no haya violencia en los mecanismos de seguridad de los accesos a la vivienda, pues imagínense de lo que nos habla, ¿no? De que una persona cercana en su lugar seguro fue que la privó de la vida. Entonces, ver estos indicios no únicamente con un estudio técnico-científico, sino verlo desde precisamente la perspectiva de género para acreditar y para demostrarle a la persona juzgadora de toda la violencia que se ejerció hacia la mujer. Y no nada más eso, sino también en la mecánica de hechos tomar en consideración, como los menciono, las entrevistas, porque también nos dan información de la violencia que se venía ejerciendo hacia la víctima antes del feminicidio, ¿no? De que su pareja era violenta, su pareja era celosa, ejercía violencia económica, la aislaba de sus redes de apoyo. Entonces toda esta información también a nosotros como criminalistas nos hace ponerlo en nuestra investigación en una mecánica de hechos. La mecánica de hechos es ponerle como la cerecita al pastel a toda la investigación que se hizo. Y si le podemos poner la cerecita al pastel con todo el contexto, pues qué mejor para ayudar a ver al juzgador que pues obviamente se dio por razones de género.
Fíjese que toca un tema muy importante porque, como dice la licenciada, o sea, la manera en que se realizan las lesiones y la cantidad de lesiones puede determinar muchísimo, ¿no? Y también esta parte de la posición del cuerpo y de los indicios. Yo creo que aquí la medicina, más bien la medicina forense entra y creo que comparte bastante pues cuestión científica, ¿no? Aquí con el criminalista para el momento de pues aportar y contribuirnos ciertos indicios que se están encontrando, porque luego así, o sea, en la parte de los protocolos, pues sí, no realizan el protocolo como tal, pero como tal la información que plasma el criminalista al momento de entregar el cuerpo y cómo lo encontró, qué indicios había, ¿no? Como dice nuestra invitada. Entonces creo que la medicina forense juega un papel bastante importante, pues ya que establece una causa de muerte, pero sobre todo un mecanismo de esa causa de muerte, ¿no? A lo mejor hubo una asfixia antes de, o sea, son como que muchas cosas que pues yo considero que es bien importante y por eso es que esta parte es fundamental, ¿no? Que como criminalistas estemos pues bien con todos estos conocimientos, ¿no? Y aparte con esta situación, ¿no? De que se vive hoy en día, que creo que somos de los países más altos, ¿no? En feminicidios. Sí. Entonces, sí es una parte bien importante, pero sobre todo entender que la medicina forense juega un papel bastante importante en determinar pues todas estas cuestiones, ¿no? Ahora tenemos aquí una preguntita. ¿Qué indicios pueden cambiar el rumbo de una investigación, Lick? O sea, que diga, no, sabes que esto ya se va totalmente desviado para otra situación que nada que ver con feminicidio, o totalmente te dice que sí. O sea, ¿qué indicios pueden cambiar ese rumbo de esa investigación? Hay algunos casos que hemos llevado a cabo el estudio y pues como hay mucha falta de confianza de las víctimas indirectas hacia las fiscalías en general, porque luego tienen dudas de si una muerte fue por algún suicidio o demás. Bueno, nosotros hacemos los estudios correspondientes, no solamente con criminalística, sino con medicina, como lo mencionas, y pues medicina me puede incluso determinar con la forma del surco que se encuentra en el cuello, ¿no? Ese tipo de lesiones, de que no haya más lesiones, de que un surco oblicuo y que tenga relación con el agente vulnerante, bueno, pues ahí determinamos la causa de que fue un suicidio. Pero en algunos otros casos se debe de tomar la información y en la mayoría de casos es en donde las víctimas tienen duda de si fue un suicidio o fue un feminicidio, ¿no? Y nos manejan, es que el esposo, es que esto, es que el otro, pero bueno, vamos a otro supuesto, pero esto sí va de la mano con una mecánica de lesiones para poder emitir una mecánica de hechos y descartar totalmente que haya sido un feminicidio. Y en la mayoría de los casos son accidentes y suicidios, pero bueno, aquí quiero tocar otro tema que todavía pues no está en toda la República, está en algunos estados, que es el suicidio feminicida, ¿no? Que todo su contexto en el que se desarrolló el evento fue que la orilló a llevar a cabo esa pues sí, privarse de su vida, pero bueno, eso ya es otro tema claro, para después. Para segunda parte con usted. Sí, es lo que le digo, esta cuestión de la medicina forense vuelve otra vez a entrar aquí en este papel, ¿no? Y como dice, la mecánica, de hecho, si todavía la mecánica, de hecho, es que se le pide a un médico legista para ver y determinar las lesiones que presentó ante-mortem y post-mortem, todavía como que dan un rumbo diferente, ¿no? En la investigación. Y justamente yo quiero tocar nada más, o sea, como un punto de vista en la mesa, lo que está sucediendo, el caso mediático ahorita del chico que desapareció su mami, que la reporta como desaparecida, no sé si ya tengan más o menos el contexto. No. Y bueno, resulta que que la reporta como desaparecida, pero después pues la línea de investigación lleva a que fue el que la privó de su vida a su mamá. Y todo, ¿por qué? Porque igual pues no lo quería dejar salir, no le quería dar dinero y demás. Entonces están haciendo la investigación, pero todavía no se encuentra el cuerpo. O sea, nada más está como que los mensajes
por WhatsApp, en donde pues ahí todo lo indica él, ¿no? Pero estamos aquí ante una situación de que todavía, como usted lo decía, todavía no se está tratando como feminicidio. O sea, nada más hay una línea de investigación por desaparición, ya teniendo ciertas evidencias, porque hasta en el lugar encontraron rastros de sangre. Entonces dices, ¿cómo? O sea, ¿por qué no se está llevando a cabo como debería de ser, como nos indica la licenciada, y después descartamos, ¿no? Entonces, porque aquí ya hay otra situación. Si ya estás viendo que ya tienes ciertos indicios en donde ya posiblemente la persona ya no está con vida y tienes indicios de que pudo haber sido su hijo, entonces, ¿dónde está el protocolo, no? Justamente es cuando se cometen estos errores y se entorpece la investigación, ¿no? Y al final, pues ya no se juzga como debe de ser, ¿no? Entonces, pues ahí es otra parte donde entra totalmente igual lo que estábamos hablando hace ratito de los factores, ¿no? De los antecedentes, porque aquí ya tenemos una relación de mamá e hijo, ya hay una relación clara, y si se llega a hacer la investigación como se debe, pues sí se tendría que determinar como feminicidio, ¿no? ¿O usted qué opinión tiene? Sí debería de seguirse bajo esa línea de feminicidio, pero hay que tener en cuenta, no sé si fue en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Que hay una subdivisión, y eso lo digo porque hemos llevado algunos asuntos en donde están desaparecidas, no hay cuerpo, y por lo cual no se puede investigar con un protocolo de feminicidio y se tiene como persona desaparecida. Claro. Entonces, este ping-pong que se da entre la Fiscalía de Desaparecidas a la Fiscalía de Feminicidios, pues cada quien tiene su información totalmente diferente, que a mí se me hace algo que pues no debería de ser, porque a final de cuentas es el mismo órgano, el cual debería de llevar la misma línea de investigación, pero sí hay como que un conflicto en que no se prestan la información o no se homologan las carpetas para llevar a cabo pues esta investigación como un feminicidio. Hasta ahorita creo que se tiene como persona desaparecida. Sí, y ese es donde dices el foco rojo, pero persona desaparecida, pero ya hay indicios. Es que está como el asunto de la chava de ahí de Coyoacán, ¿o dónde fue? Que fue a lo de trabajo, que fue a lo de trabajo y todo este rollo, y sí, o sea, como dices, porque realmente, o sea, ellos es como de, no, es que no me consta dónde está, si hizo esto, por eso es que también activan los protocolos de búsqueda después de determinadas horas, ¿no? O sea, es como hasta que pase el tiempo, y sí ha pasado, porque luego en las primeras horas o se van con el novio, hacen otra cuestión, y ya de ahí es como que a lo mejor piensan así, ¿no? Muchos de, ¿no? ¿Cómo se va a activar? Y esto, si realmente pues no sabes dónde están y qué pasó, y por eso también influirá, ¿no? De que pasen ciertas horas para activarlo. ¿O eso de que varía? Dicen que necesitan pasar 72 horas o tantas horas, eso es totalmente falso. Si eso lo dicen las fiscalías, es por cuestión, y discúlpenme, pero es por cuestión de que no quieren hacer su trabajo. No hay ningún documento que estipule que que se debe esperar. Exactamente, tú te esperas ese tiempo, inclusive la persona tuvo tiempo de limpiar, de deshacerse del cuerpo, y ya no la encuentras ni siquiera en el país. O inclusive la víctima, si tenemos oportunidad de localizarla, pues ya ni siquiera puede estar en el país y puede tratarse de otra cosa como lo es la trata, ¿no? Entonces, esto que nos dicen los servidores públicos que deben de pasar 72 horas, pues es totalmente falso. Ahora por eso yo digo que tenemos que trabajar con la perspectiva de género y la deconstrucción, porque, yo me estoy deconstruyendo para hablar de este tipo de temas, pero sí es muy común que dicen, es que se fue con el novio, es que esto, es que el otro. Entonces nos basamos en prejuicios y en estereotipos y que son totalmente misóginos y culpan a la mujer por su desaparición, culpan a la mujer por el hecho de su muerte. Entonces, este tipo de comentarios son revictimizantes hacia las víctimas y pues te justificas para no llevar a cabo tu trabajo, tú como institución encargada de eso, ¿no? Entonces, lo que buscamos, igual con la perspectiva de género, que es un trabajo bastante extenso, que vamos, desde el 2009 nos están pidiendo
que trabajemos con perspectiva de género, ponemos en los dictámenes que trabajamos con perspectiva de género, pero hasta el día de hoy, 2026, hay muchos que no trabajan con perspectiva de género y tenemos este tipo de estereotipos. Y este tipo de estereotipos revictimizan a la víctima. Imagínate decir, te pasó por cómo ibas vestida, exacto, te pasó porque qué hacías a esas horas, te pasó inclusive juzgándote por tu vida sexual, por tus amistades, cuando no es culpa de la víctima. Justamente lo que está comentando Lick. Entonces, ¿qué significa investigar con perspectiva de género? ¿Qué significado? ¿Qué diferencia da? ¿Qué rumbo indica investigar con perspectiva de género? Pues investigar con perspectiva de género, como les mencionaba, son esas herramientas que nos ayudan a visibilizar la desigualdad o la exclusión de la mujer en comparativa con el hombre, y nos ayuda a visualizar las razones de género para saber todo el contexto que se llevó a cabo. El trabajar con perspectiva de género nos obliga a nosotros a investigar todas las muertes con protocolos de feminicidios, y déjenme decirles que hay protocolos internacionales, hay protocolos a nivel nacional y hay protocolos inclusive por estado. En dado caso de que el estado no tenga un protocolo, se va al protocolo nacional. Si no hay un protocolo nacional, ¿sabes qué? Vete con el latinoamericano, con los emitidos por la Corte Interamericana. Entonces, sí hay elementos, sí hay herramientas que te exigen a ti llevar a cabo esta investigación con perspectiva de género, y la perspectiva de género es que agotes todas las investigaciones, que no sean investigaciones deficientes, que tengas debida diligencia, la deconstrucción del personal pericial para llevar a cabo esta investigación de estos delitos, y pues precisamente no solo ver el indicio como un objeto, ¿no?, que me da información técnico-científica, sino también que me da información simbólica para precisamente demostrar las razones de género en el caso de una muerte violenta de una mujer. Okay. Claro. Y de acuerdo también a lo que nos estaba comentando hace ratito, que no hay que ignorar el contexto, ¿no? Usted nos refería, no hay que ignorar esa cerecita del pastel que nos decía con todo el contexto. ¿Qué pasa cuando sí se ignora el contexto y se aplica el protocolo y todo, pero no, el contexto no? Es importante que nosotros conozcamos el contexto, por eso les decía que no únicamente las ciencias forenses de cajón, sino también antropología social, psicología o hasta etnología, ¿no? Entonces, que me ayuden a conocer el contexto. Si yo nada más me aboco al estudio del hecho, pues lo que podemos hacer es tanto violentar a las víctimas directas e indirectas, porque pues también hay víctimas sobrevivientes que se enteran de la sentencia que le están dando a su agresor, donde haya una reclasificación. Eso es lo que puede llegar a pasar, de que es un feminicidio o es una tentativa de feminicidio, y por no dar ese contexto, esas razones de género, se va inclusive una tentativa de feminicidio por lesiones, un feminicidio por un homicidio pasional o un homicidio simple. Entonces, eso es lo grave de no estudiar, tener el contexto. Tenemos una pregunta, más o menos ya nos contestó la licenciada, pero dice, ¿existen protocolos oficiales que expliquen paso a paso cómo analizar la mecánica de hechos? ¿En estos casos se cumplen en la práctica? Para llevar a cabo las investigaciones sí hay protocolos, pero la mecánica de hechos, aquí tenemos independencia y autonomía pericial. Claro. Entonces, dependiendo de cada perito. Nosotros, en la fiscalía lamentablemente no cuentan con peritos antropólogos sociales. Yo donde trabajo, pues sí hay antropólogos sociales que me dan todo el contexto.
pero para eso tenemos la independencia y autonomía pericial, que me ayuda a mí tanto a capacitarme en perspectiva de género y emplear esa perspectiva de género en mis dictámenes periciales, dar sugerencias en mis dictámenes periciales, que se practique tal tipo de pericial complementaria que me ayuden a acreditar precisamente esa razón de género. Yo lo recomiendo, pues sí, aviéntense un diplomado en perspectiva de género, vean con otros ojos, trabajen en la deconstrucción, porque es un trabajo constante, y más desde las fiscalías, en donde pues tenemos un sistema patriarcal y un sistema, una violencia machista impresionante en cada una de las instituciones. Es difícil trabajar en la deconstrucción, pero pues es muy necesario. Y si ustedes quieren hacer eso, pues tenemos independencia y autonomía pericial, en donde podemos meter un apartado precisamente con esas recomendaciones, metiendo la perspectiva. Excelente. Y bueno, tenemos aquí varios saludos para nuestra invitada de parte de Gina Aguilar. Saludos, licenciada Angélica Rosales. Y nos dice también Jazz Maggie. Felicidades, Angélica, por tanta información. Y Angie Queno Ramírez. Saludos, licenciada Basti, es la mejor para la licenciada Basti. Y bueno, para todos los que están conectados y nos siguen, muchas gracias por estar con nosotros como cada martes. Y no se olviden que también el Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado cuenta con diferentes licenciaturas y también maestrías o asesorías en el área pericial, en el área psicológica y de derecho. Entonces vamos a un corte y seguimos. Estás escuchando Divulgación Forense, un punto de vista científico en la radio. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. México, na 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 na, México, na 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 na, México, na 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 na, México, México cree en México, y si lo crees, lo creas, logras lo que deseas. México cree en México, y si lo crees, lo creas, logras lo que deseas. ¡Vamos, México! Movimiento Ciudadano. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Casi en la recta final. Recuerden que nosotras estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, me gustaría preguntarle aquí a nuestra invitada, ¿cómo es que entran estos principios de la criminalística? Obviamente con el enfoque en el tema del día de hoy, pero ¿cómo es que entra un principio de uso, un principio de intercambio y toda esta pues cuestión de las preguntas de la criminalística que también nos dan cierta información? Sí, su servidora, para realizar una mecánica de hechos, pues obviamente la mecánica de hechos nos ayuda a responder las preguntas de oro de la criminalística. Ya es la cúspide de la investigación. Entonces, ¿cómo la respondemos las preguntas de oro? Acreditando los principios de la criminalística con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que no nada más me voy a centrar al principio de uso. ¿Qué agente vulnerante se utilizó? Céntrate en el principio de uso, pero especifica, ese agente vulnerante que se utilizó era de fácil acceso. Ese agente vulnerante se encontraba dentro del hogar, de un lugar doméstico en donde fue privada de la vida. Sí, con ese agente se provocaron tales lesiones. Esas lesiones son antemortem o son postmortem, porque inclusive nos llega a hablar de la hazaña con la que se privó de la vida, que inclusive aún ya después de la muerte se sigue lesionando el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Este odio. Entonces nosotros debemos de visibilizar, no nada más desde los principios de la criminalística, sino también acreditando las preguntas de oro. El principio de uso, el principio de producción, lo mencionaba, sí, las lesiones postmortem, las lesiones mutilantes, degradantes, cómo se dejó la posición del cuerpo,
El principio de reconstrucción, pues el reconstruir el hecho, pero no nada más abarca la reconstrucción del hecho, sino como lo mencionaba, se dio porque fue la culminación de violencia que es el grado más extremo, que es el feminicidio. El principio de certeza, pues lo acreditamos ya teniendo las razones de género. Ya te dije cómo es que se llevó a cabo el hecho, ¿no? La probabilidad en baja probabilidad, mediana probabilidad o alta probabilidad. Y si acreditamos el de certeza, pues acreditar todos los factores que se dieron para acreditar precisamente un feminicidio. Y una vez que ya acredité todos estos principios de la criminalística, pues voy a las preguntas de oro de la criminalística. ¿Qué es lo que pasó? Ya tenemos los elementos suficientes, el feminicidio de tal persona. ¿Quién o quiénes participaron? Bueno, pues la víctima, una persona de tal edad, y ahí ponemos las situaciones de vulnerabilidad en las que se encontraba, y también ponemos a la otra parte que es el imputado hasta ese entonces. Y pues ponemos si es que llega a haber alguna relación de asimetría de poder, ¿no? Se dedicaba a tal cosa, porque inclusive el dedicarse a ciertas actividades y que la otra persona a otras actividades, pues sí las ponen en asimetría de poder. También las características físicas de la víctima como del victimario, pues también ponerlas ahí, inclusive mencionar con la ayuda de antropología física el dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir? Que por las características de una mujer y las características de un hombre, pues obviamente es superior en cuanto a fuerza. ¿Quiénes? ¿Cuándo? Pues esto pues lo venimos acreditando con otras periciales. Si tenemos video, pues lo acreditamos con video. Si a la persona se privó de comunicación antes del evento, bueno, pues tenemos también algunos en telecomunicaciones, o inclusive el cronotanato diagnóstico o intervalo postmortem, dependiendo de dónde lo vean. También me dice la data de muerte y entre qué lapso pudo haber sucedido. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Donde pues abarcamos el lugar en donde se llevó a cabo tanto el lugar de intervención, siendo el lugar de hechos o el lugar de hallazgo, y no nada más centrarnos en eso, ¿no? Sino referir si fue en un lugar doméstico dentro de su hogar, o referir, inclusive nos han tocado feminicidios en moteles, en hoteles, y claro, pues contextualizar eso de que se dio en un lugar que se renta para un espacio íntimo, con una persona de confianza. Entonces, al hacer ver esto, pues obviamente ilustras de que no nada más es el indicio, sino todo el contexto. En total. ¿Quiénes están? ¿Con qué? Pues obviamente la gente vulnerante. ¿Por qué se dio? Hablamos de las circunstancias del lugar, la naturaleza del lugar que fue propicia tanto para desarrollar el hecho o fue propicio para depositar ahí el cuerpo, ¿no? Un lugar baldío, la vía pública en tal horario, o al interior de una casa, de una habitación o demás. Pero en el por qué también metemos lo que es el contexto psicoemocional y sociocultural que nos puede dar tanto la psicología como la antropología social. Y eso pues hace un estudio muy integral que pues obviamente desde luego que va a ilustrar al juzgador y que se vaya por un feminicidio. Ok, sí, y muchas gracias. Y sobre todo saber que estas investigaciones pues deben de realizarse con profunda sensibilidad, pero sobre todo con objetividad. Y pues bueno, obviamente la perspectiva de género va a permitirnos entender pues este contexto no real de violencia, y sobre todo buscar pues esa justicia que está perdida, ¿no? Ya estamos ahora sí en la recta final. ¿Quieres? Sí, pues nada más quiero agregar que todo esto que nos comenta la licenciada, justo lo que acaba de desarrollar ahorita, pues es la mecánica de hechos, ¿no? Es ya totalmente el enfoque hacia feminicidio, y bueno, pues no perder a detalle ningún indicio, porque es de gran utilidad para ya llevarlo a un juicio, y obviamente encontrar en cada indicio
su área respectiva, como nos comentan. Entonces, recordemos que yo siempre, les trato de dar un consejo también como sociedad, de que ojalá nunca les suceda ninguna de estas circunstancias, pero hay que estar atentos a las relaciones que tienen nuestras familias, nuestros hijos, nuestras sobrinas, etcétera, y hay que tratar todo con mucho cuidado, porque ya cuando se hace una investigación, todo lo que tú puedas aportar va a ser de gran utilidad. Muchas veces decimos, es que no sé con quién hablaba, no sé su celular, nada. No tengo acceso, no sé ni cómo vestía, no sé si se fue a la escuela, no sé si regresó. O sea, son muchos pequeños detalles que ya cuando es una línea de investigación ayudan de mucho. Entonces recordemos que, como lo comentaba mi compañera Basti, somos un país con alto índice en este delito, entonces hay que cuidarnos también como sociedad, pero sí también hay que prevenir. Yo siempre les hablo de la prevención, hay que prevenir, hay que estar alerta a cualquier tipo de situaciones, y si nos llega a pasar, pues también estar conscientes de qué podemos aportarle a la justicia, porque muchas veces decimos, es que no hacen nada, es que no investigan, es que también, no es tan fácil cuando no aportas también tú algo, ¿no? Cuando no dices, señalas, demás. Entonces, pues eso es con lo que yo quiero aportar, y más que nada pues agradecerle a la licenciada, porque como cada 8 días yo tomo mis notas, tomo mi clase, y a mí me deja mucho. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues a mí me gustaría que cerráramos con pues una cuestión de cómo es capacitarse. O sea, ¿qué importancia tiene que un perito tenga por lo menos noción de este tema de la perspectiva de género? Pues es importantísimo y es grave que a estas alturas nos preguntemos si debemos de tener perspectiva o no debemos de tener perspectiva. Ya estamos obligados, el Estado mexicano está obligado a llevar este tipo de asuntos con perspectiva de género. Yo les recomiendo a las personas que se encuentran en formación tomar talleres, tomar diplomados en cuanto a feminicidios, protocolos de feminicidios, y no solamente protocolos de feminicidios, sino también protocolo de Estambul, protocolo de Minnesota, protocolo de infancias y adolescencias, o protocolos de interseccionalidad, que nos ayuda a tener una visión más amplia, no nada más de ver a las personas como víctimas o como números o como estadísticas, sino como verlas como personas que tienen todo el derecho a la justicia, y más como nosotros como forenses contribuir con una debida diligencia a que tengan acceso a la justicia. Okay. Su número de contacto, página, no sé, algo para comunicarse con usted, algún asunto que tengan, asesorías, etcétera, no sé si pues con todo gusto comparto mi número de teléfono y al aire o con ustedes. Sí, claro. Sí, ahora sí que no se preocupe. Sí, pues si tienen alguna duda, alguna página donde usted diga. Pues mi página está privada, pero si me mandan alguna solicitud, yo con gusto las recibo. Es Angie Ross con .s. Ahí en redes sociales me pueden contactar, o a mi correo electrónico, que es angie.peritocrimi@gmail.com. También recibo cualquier correo que ustedes gusten mandarme con toda confianza, y pues si ya requieren alguna asesoría más especializada, con todo gusto pueden comunicarse con la licenciada Basti y que les den mi número telefónico. Okay. Excelente. Pues muchísimas gracias. Como último quiero leer un comentario para usted de Claudia Aguilar. Angie, qué gusto escucharte y aprender de ti. Se nota la pasión y el cariño con el que compartes todo en tus transmisiones. Dios te bendiga y siga guiando cada paso que das. Gracias por dedicar tu tiempo y por transmitir tan bonito. Muchísimas gracias por el comentario. Pues como siempre les decimos, ¿no? Cada martes que traemos invitados, siempre nos falta muchísimo tiempo para hacer parte 2 y parte 3, porque realmente el tema lo amerita, ¿verdad? O sea, siempre es como que haya una segunda, tercera y hasta cuarta parte. Entonces, pues ya estamos ahora sí que en esta recta final. Les agradecemos nuevamente de parte de Divulgación Forense, y pues recordándoles que nosotras estamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde, y cada martes pues nos enfocamos en traer pues precisamente no un experto en esta ciencia, y sobre todo que ustedes puedan entender el contexto, porque digo, o sea, no
Necesitas ahora sí que ser exactamente crimen para entender lo que puede pasar con tu familiar. O sea, nuestra función es que ustedes entiendan realmente cómo funciona esta cuestión de la criminalística, las ciencias forenses y pues toda esta parte, ¿no? Que pues no estamos exentos hacia la sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias. Esto fue Divulgación Forense. Licenciada, muchas gracias. ¿Quiere agregar algo más? No, pues muchas gracias por la invitación, y si quieren abordar más el tema de los principios o las preguntas de oro o un ejemplo de una mecánica de hechos, pues con mucho gusto acepto otra invitación. Excelente. Muchísimas gracias. 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 Divulgación Forense agradece tu tiempo y participación. Esperamos contar con tu presencia todos los martes de 4 a 5 de la tarde, con peritos expertos en cada uno de nuestros temas. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio. Sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR.